¿ya? Entonces vamos a ver los tipos de ataques, más o menos, que existen y las formas de política de seguridad que se debería tomar. La criptografía, la parte de criptografía que hemos revisado, ¿no? Para tener privacidad en las comunicaciones. Luego veremos la parte de protección del perímetro y la parte de detección de intrusos. Y luego la parte de protección del sistema centralizado, ¿ya? Entonces vamos a dividir este tema en dos partes, en dos sesiones. Y esta primera sesión tocaríamos los primeros 2 puntos y la siguiente sesión los restantes 2 puntos. ¿Ya? Entonces empezamos con la parte introductoria. La pregunta es de quién nos protegemos, ¿no es cierto? Hace unos días estaba yo, vine a la facultad a ver que tenía que firmar unas actas de los que defendieron y habían presentado dos proyectos para la feria de proyectos que organiza la universidad, y como se hace facultativo, entonces ahí alguien le hizo una pregunta interesante a uno de los chicos, estaba hablando de seguridad, y le dice, ¿de quién se protege? Y él dice, no, de los ataques internos y externos. Le dice, no, muy bien, pero ¿de quiénes, digamos, no? Y ahí agarra y dice, no, el 20% de los ataques es de afuera y el 80% de los ataques son de adentro. Entonces, pero esos datos que él estaba diciendo, le dice, ¿y quién dice eso? ¿No? Entonces, las instituciones encargadas de velar, ¿no es cierto?, la seguridad y el rating a nivel mundial, ¿no?, son los que nos generan estas estadísticas de los tipos de acceso, ¿ya? Entonces, las instituciones, por ejemplo, que se encargan de la construcción de firewalls y demás, ¿no? Hay, por ejemplo, están manejando en seguridad la NSA, con todas las denuncias que tienen a nivel mundial, han sacado unos promedios, digamos, en donde el 20% de los ataques, ¿no?, vienen del exterior de una empresa y el 80% son ataques internos. Entonces, en función de ese porcentaje que es, ¿no es cierto?, generado por la NSA y otras empresas, bueno, la NSA es del Estado norteamericano, ¿no es cierto?, pero con los fabricantes de software y de sistemas de seguridad, ellos tienen, ¿no es cierto?, este porcentaje que manejan, digamos, ¿no? En la mayoría de las certificaciones también manejan, ¿no es cierto? Y todo esto está referido a estadísticas a nivel mundial de lo que sucede con respecto a la seguridad, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que cubrirnos de afuera, podemos decir del Internet, y de adentro, que podemos decir de las redes LAN, ¿no? Pero también pueden haber ataques remotos, obviamente pueden haber ataques de ingeniería social. Ya habíamos dicho que alguien puede agarrar y llamar y hacerse pasar por el jefe de la DETIC, ¿no? Llamar a un empleado dentro de la institución y decirle que están haciendo unas pruebas. Inclusive puede dar sus datos, ¿no es cierto? Y le pide que facilite los usuarios contraseña, puesto que están haciendo unas pruebas. Entonces, si el actor, si el usuario interno no tiene la experiencia, seguramente va a facilitar su usuario y contraseña. Sin embargo, esa llamada telefónica pudiese venir desde afuera. Él no tiene certeza de dónde viene. En tal sentido, existen técnicas que permiten, ¿no es cierto?, proteger. Es decir, cualquier llamada, cualquier correo, cualquier cosa que venga desde afuera, uno, antes de dar respuesta, tiene que volver a llamar, ¿no? Si llega un correo de impuestos nacionales, supuestamente un correo de impuestos nacionales, usted tiene que llamar a impuestos nacionales para verificar. Si alguien le llama de la alcaldía, ¿no?, y le quiere pedir datos, usted no da ningún dato. Usted devuelve la llamada. Muy bien, gracias. Dice, vuelve a llamar a la alcaldía y verifica si esa llamada es auténtica.
La idea es verificar de que quien pida información sea el auténtico, y la única forma de verificar si es vía llamada telefónica, vía correo, es consultar directamente a los números oficiales o a los correos oficiales o a los, a los sitios oficiales donde nosotros podemos tener certeza si están haciendo alguna actividad de censo, levantamiento de información, consulta, concientización o lo que haya. Entonces, puede darse el caso, ¿no?, de equipos de este tipo, ¿no?, que puedan atacarnos, ¿no? Entonces, tenemos de ahí. Los de afuera son los que le llaman hackers, los de adentro es nuestro personal, que puede, de alguna forma, por desconocer o por desconocimiento o conociendo, usar herramientas que pueden dañar la seguridad de la red. Entonces, para eso hay varias herramientas que nos pueden apoyar, ¿no es cierto? Están ahí los firewalls, que me permiten proteger el perímetro, los proxies, que me permiten controlar el ingreso y salida, pero a nivel tráfico, los controles de acceso, que me permiten la validación y autenticación, el cifrado, que me permite sobre el protocolo abierto, ¿no?, poder cifrar el contenido que va. La seguridad que debe tener, obviamente, la seguridad física, la seguridad en la parte de los computadores, en los servidores, la seguridad en los routers. Fíjense que la seguridad física también forma parte importante de hablar de seguridad de una red. Si la seguridad física no tiene una buena protección, un nivel alto de protección, entonces la seguridad lógica va a estar pues menos, digamos, ¿no? Porque si hay acceso a un puerto, si hay acceso a un switch, si hay acceso al servidor, se pueden hacer cosas para que funcione mal el software, ¿no? En cambio, si toda la seguridad física está bien verificada, está bien controlada, ¿no?, lo que se tiene ahí es una mayor seguridad. Es decir, lo que tenemos que hacer es el esfuerzo en la parte del acceso lógico a los equipos. Entonces, ahí podemos tener, ¿no es cierto?, el tipo de intrusión externa, que involucraría todo, y la parte de intrusión interna, que podríamos verificar o validar mediante algunos protocolos seguros. Obviamente, la herramienta que nos puede ayudar mucho para hacer esta tarea son los IDS, ¿no?, los detectores de intrusos. Entonces, estos sistemas me permiten ver cómo se comporta el tráfico, y en función del comportamiento del tráfico podemos generar diferentes reportes y políticas que nos ayuden a tener nuestra red segura. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de un sistema de seguridad, ya hemos visto que para implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información, se tiene que empezar primero haciendo un análisis de riesgo, ¿no es cierto? Y en función del análisis de riesgo, definir algunas políticas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistemas de seguridad, lo que se está apostando es a tratar de cerrar las vías que estén relacionados para un ataque, ¿no? Es decir, si usted tiene un puerto habilitado y no está siendo usado, deshabilítelo. Si usted tiene un puerto de un switch igual habilitado físicamente, deshabilítelo, lógicamente. Si usted tiene un puerto dentro de un host, un puerto, ¿no es cierto?, dentro de un host habilitado y no sabe para qué está habilitado, ciérrelo también. Entonces, la idea es que el usuario, cuando haga el escaneo, ¿no es cierto?, o verifique, tenga la menor cantidad de opciones. ¿Listo? Entonces, cuando se piensa en un sistema de seguridad, es el proceso de diseñar un sistema que podría decirse que es encaminado a cerrar las posibles vías de ataque, lo cual hace imprescindible un profundo conocimiento acerca de las debilidades que los atacantes aprovechan y en el modo en que lo hacen, ¿ya?
Entonces, fíjense que aquí tenemos algo en contra. Generalmente hay un administrador y obviamente N atacantes. Pueden haber expertos, principiantes que utilizan diferentes técnicas y herramientas, ¿no? Ese es un problema serio, ¿no? Existe una gran variedad de ataques posibles, las vulnerabilidades, pero en la práctica la combinación de estos, ¿no?, es lo que brindan acceso a ciertos recursos. Las amenazas de intrusos antes de atacar a una red deben obtener la mayor información posible acerca de esta. Intentan obtener una topología, intentan obtener la IP de la red, los sistemas operativos y los usuarios. Fíjense que lo que están haciendo es levantamiento de la información de la red. Y en función de eso, ya se puede pensar en usar otras herramientas. El administrador debe saber que existen organismos que informan de forma actualizada sobre las técnicas de ataque. Estos son los denominados CERTs. Los CERTs, hay un CERT a nivel mundial que maneja todo lo que son las estadísticas de los ataques, que está en Estados Unidos, pero también pueden haber CERTs en cada país. España tiene, Estados Unidos tiene su propio CERT, ¿no? Entonces, hay varios países que han implementado, México tiene su CERT, ¿no?, para el manejo de contingencia, ¿no? Entonces, para respuesta a este tipo de problemas. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen su sitio. O sea, ¿qué es un CERT? A ver, hablemos algo. ¿Qué pasaría si ustedes descubren una debilidad en el sistema de la universidad? ¿Mm? Entonces, ¿qué pasaría si encuentran un problema de vulnerabilidad? ¿Qué harían? A ver, es decir, estábamos haciendo el curso, ustedes descubrieron una vulnerabilidad. ¿Qué harían? A ver, ¿alguien me puede explicar cómo procedería? ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Nadie? Tal vez comunicarlo a alguien que esté entendido en el tema, es decir, al encargado. Ya, comunicar al encargado sobre lo que pasó. Pero ¿cómo lo haría? O sea, iría a la DTIC. ¿Qué haría, digamos, no? Va a ir a la DTIC, le va a decir, sé de un problema de seguridad, ¿cómo haría? Nadie, a ver, hay 14 y nadie sabe qué hacer. Cuando ustedes encuentran algo en la calle, algo que se ha perdido o dentro de las clases, se olvidan unos cuadernos, ¿qué es lo que hacen? A eso estoy preguntando. ¿No es cierto? Lo que tendrían que hacer es ese cuaderno que encontraron en algún lugar, ustedes deberían de agarrar y llevarlo, digamos, ¿no? Si es del curso, bueno, van a ir a dejarlo al laboratorio, digamos, si están en los laboratorios, el jefe de laboratorio, si es en un aula, a la dirección de carrera, digamos, ¿no? Entonces uno va y devuelve porque no es de uno, ¿no es cierto? Porque alguien se olvidó ese procedimiento. Entonces, cuando hablamos de cosas normales, está ahí mucho el que te hayan enseñado a devolver las cosas que no son tuyas, ¿no es cierto? Es decir, tú encuentras un celular, era de un compañero, vas y lo dejas, ¿no es cierto? Si estabas en clase, o esperas la otra clase para devolverle, digamos, ¿no? O le entregas al profesor para que el profesor lo devuelva, o lo llevas a la dirección, ¿no es cierto? Para que la dirección lo devuelva. Bueno, eso es lo que generalmente se esperaría que se haga. Eso es lo correcto, digamos, estamos hablando de hacer las cosas correctas.
lo incorrecto, pues lo hace, todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, pero nosotros no somos parte de eso, somos de los que tratamos de hacer las cosas correctas. Bueno, si yo encuentro, por ejemplo, un problema de seguridad, en realidad no sabría qué hacer. Si yo encuentro un problema de seguridad del gobierno, no puedo ir a decirle, pues, digamos, no, a ver, a la aduana. Una vez hicimos un análisis de seguridad en la aduana y encontramos su base de datos en línea, encontramos datos que los comprometían. Podíamos hacer todo con el sistema de la aduana. No sabíamos qué hacer en realidad, porque no hay ningún organismo que me proteja, porque si yo le iba y le decía a la aduana, señores, he encontrado estos problemas de seguridad, estos son sus datos que he sacado, ellos me inician un proceso por robo. Y me inician, y en todo el justo derecho, porque nosotros hicimos unas pruebas sin autorización de la aduana, ingresamos, ¿no es cierto? Y detectamos esos problemas. Entonces, lo que corresponde es que la aduana, si sabe que alguien entró, a ese que entró, a ese lo van a enchirolar, ¿no? Él fue el que, y no tenía permiso, obviamente, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hicimos el análisis, en realidad no presentamos, sabíamos cómo entrar a los sistemas, pero no presentamos nada, sino que informamos a uno de los encargados diciéndole de que tienen problemas de seguridad. Le dijimos con qué herramienta, ¿no? Pueden hacer el análisis y los guiamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay cómo. Si hace un año atrás uno de sus compañeros denunció de que, bueno, se podían modificar las notas de los estudiantes y lo sacaron de la universidad, ¿no? Creo que está sancionado por un semestre o 2 semestres, no sé cómo era el lío. Porque si bien él detectó que había un problema, que informó a la facultad que había un problema, que se informó a la universidad que había un problema, en vez de premiarlo, lo sancionaron. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una unidad que me permite denunciar o informar de los problemas de seguridad. Por ejemplo, los CERT hacen eso a nivel mundial. Cada país tiene un CERT. Y si yo encuentro un problema de seguridad de cualquier empresa, yo lo presento al CERT. El CERT me va a proteger porque yo soy un buen ciudadano, estoy informando de que hay un problema de seguridad y el CERT va a informar a la institución y le va a dar un tiempo de 30 días. Señores, hemos encontrado estos problemas de seguridad. En 30 días, si no los resuelven, lo vamos a publicar. Ahí se conocen con los zero date, los problemas de seguridad que puedan pasar. Entonces, y si pasan los 30 días y usted como empresa no arregló su problema de seguridad, ya no es su problema, ¿no? Ellos lo liberan el problema de seguridad y usted, si no arregló, es su problema. Pero al menos ya estás protegido. El problema es que cuando hacemos análisis, por ejemplo, en las redes, no tenemos los permisos, eso se puede ir contra nosotros y no hay un organismo que nos proteja. Entonces, los CERT me permiten ese tipo de protección. En Bolivia estaban trabajando algo, a ver, déjenme buscar, la ADCIP y los CERT, a ver si han avanzado en algo. Ellos estaban trabajando con un proyecto de sitio donde podamos denunciar. A ver, no hay. No hay, no han avanzado, no se quedaron ahí. Aplicación. Firma digital. No hay mucho, creo que no han avanzado. El otro puede ser la GETIC. Vamos a buscar.
buscar, ¿listo? Del proyecto, pero no sé si ya estará en línea. Vamos a ver, a GETIC. Ellos estaban trabajando en y con otras cositas así, pero no sé cuánto habrán avanzado. Entonces, aquí está, Agencia de Gobierno Electrónico. Ya. Lo que pasa es que no había donde antes poder reclamar, y si reclamaba por no las autorizaciones, ya ser procesado por ingresar a una casa sin permiso, ¿no? Porque ustedes saben que un computador tiene los mismos derechos de una casa. Si usted ingresa a una casa sin autorización, va a tener problemas de, bueno, si te pillan dentro de una casa, el dueño obviamente no te van a iniciar algún proceso. Entonces, por ahí, a ver, estaban trabajando en un proyecto que iba a generar algo de un CERT. Creo que no han avanzado, pero bueno, ahí estaban en eso. Están trabajando con la parte del gobierno electrónico, pero siguen en proyecto, parece. No, entonces, no figura, a ver, vamos a ver aquí, no figura algo donde yo pueda agarrar y dejar mis denuncias como tal sobre las cosas de este tipo, ¿no? Entonces, se necesita tener un ser boliviano, ¿ya? Para poder dejar las denuncias cuando encontremos problemas de seguridad y evitarnos averigüen de un compañero en la facultad que lo han expulsado creo que por 1 año, 2 años. Si yo haya sido autoridad, yo lo premiaba al chico, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque era buenísimo. Si detectó algo e informó a la universidad que tenía esos problemas, no teníamos por qué votarlo, sino más bien deberían él capacitar a los de la DETIC para que se protejan. Si el chico sabía, ¿no? Pero como aquí es el mundo al revés, bueno, solo le cuento de experiencia. ¿Ya? Le cuento que es sancionado por ser inteligente. Bueno, yo lo veo absurdo, ¿no? Pero eso pasó. Entonces, también España tienen, si entran a un sitio, donde informan periódicamente, de este sitio le hablaba, informan periódicamente de todos los problemas de seguridad que hay. Y en estos sitios CERT te van dando tiempo, es decir, yo informo estos problemas de seguridad y aquí encontré que me están, si usted escapo en celulares y encontró que un programa está robando información en su celular, usted lo denuncia y la CERT como país hace reconocimiento a, por ejemplo, a Gmail, a Android, ¿no? ¿Cierto? Para denunciar de este tipo de problemas de seguridad. O si algún paquete en específico está dañando la red. Entonces, ellos tienen un peso como país, digamos, ¿no? Que es mucho más importante, ¿no? Yo hago mi aporte como ciudadano, como buen ciudadano, indicando los problemas que encontré y ellos como país me defienden, digamos, ¿no? O me apoyan o buscan soluciones a todos los problemas que puedan haber. Bueno, al igual que lo que vimos en seguridad física, ¿no es cierto? Su equivalente tiene en seguridad lógica, ¿no? Entonces, si vimos que la seguridad física se tiene que salvaguardar con llaves, si el perímetro dijimos que tenía que tener vallas, paredes, cercas eléctricas, si la detección de intrusos lo hacíamos vía cámaras, si la identidad lo hacíamos, ¿no? Mediante el carnet de identidad y mediante guardia, ¿no? Si la administración de seguridad se lo gestionaba de alguna forma, toda esa gestión que equivale a la seguridad física tiene que formar parte de la seguridad lógica. En tal caso, la seguridad de nuestros, por ejemplo, aquí en conectividad, vemos que en conectividad tenemos que tener los racks pegados, digamos, ¿no? Las puertas cerradas, todo donde estén nuestros equipos de conectividad para que no sean accedidos, ¿no ven? El perímetro igual. Aquí tenemos el equivalente, es decir, por donde vaya a fluir tenemos que utilizar algunas VPNs o algún mecanismo de seguridad. En el perímetro nos va a cuidar los cortafuegos para detectar para mirar quién está pasando por la red.
tenemos los IDS, ¿no? Para identificar, ¿no? No tenemos ya el carnet físico, sino que tenemos mecanismos de autentificación, control de acceso, ¿no es cierto? Y infraestructura de clave pública y obviamente una política de seguridad que se va a manejar a nivel lógico. Entonces, se puede ahí manejar protocolos seguros como ser IPC, SSL, SSH, almacenamiento de claves en tarjetas inteligentes para poder usar en edificios inteligentes, el manejo de certificados digitales, ¿no? Con X509, tecnología PGP y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, estas soluciones son las que debemos de usar. Algo que hay que tener en cuenta es a qué nivel se gestiona la seguridad. ¿Listo? Es importante. Fíjense que podemos tener a nivel sistema operativo, en donde vamos a manejar las contraseñas de acceso. Una vez que obtienen el acceso, hay que ver los permisos a los archivos y a las rutas que tengan. Y obviamente esos archivos y esos datos que sean usados con criptografía. A nivel protocolos y aplicaciones de red, igual verificar los permisos de acceso a la red, el filtrado de datos y la parte de criptografía, ¿no? Es decir, esconder la información, que la información sea ilegible, que la información sea solo vista por el propietario, que la información, si es modificada, sepa quién lo modificó o que está modificada, ¿no? Entonces la criptografía me brinda eso. La identificación del personal, ¿no? Entonces dispositivos que identifiquen al personal, el uso de criptografía también. Entonces podemos ver qué es lo que y cómo queremos gestionarlo. Todo esto debe reflejarse en un boletín periódico que debemos hacer, boletines de seguridad, para informar acerca del uso correcto de estas herramientas que podamos tener, ¿no es cierto? De tal manera de que si alguna persona, por ejemplo, si usted pone de política que en los laboratorios vayan a usar los flash, entonces usted puede poner un procedimiento para que no se infecte la red. Cada vez que usted coloque un flash, debe de escanearlo todo el flash, ¿no es cierto? Independientemente del tiempo que lleve el escaneo, ¿no? Porque puede haber un virus cuando usted abre un archivo. Entonces, si usted ya tiene esa política escrito y el usuario sabe que tenía que hacer eso y no lo hace, si pone flash y ejecuta un programa, ¿no?, directamente sin haber sido escaneado, entonces él tendrá que someterse, ¿no?, a las responsabilidades por la acción realizada, ¿no? Entonces, pero usted previo a eso tiene que, como dijimos anteriormente, tiene que capacitar y tiene que informar sobre las políticas de seguridad. Entonces, ya vimos que la parte de gestión de seguridad se ve por etapas, se puede ir trabajando, ¿no? Todo inicia desde la política de seguridad, que es lo que queremos, ¿no?, asegurar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante algunas herramientas. Tenemos que monitorear, ¿no?, qué es lo que pasa. Tenemos que hacer un escaneo de vulnerabilidades de nuestra red, de nuestros equipos. Y bueno, y luego viene la parte de gestión, ¿no? De esa forma empezamos a gestionar la seguridad. Es decir, tenemos que primero, como les había dicho siempre, tiene que estar definida una política que es la que me dice, ¿no?, que el encargado tiene que estar claro ahí, ¿no? En las políticas universitarias, cuando dice se dará, por ejemplo, está de moda ahora, se dará maestrías gratis, dice, ¿no? Y al final dice, no es una política, se dará maestría gratis a los estudiantes que salgan de la universidad, aquellos que tengan nota mayor a 70,
Los encargados para ejecutar esto son las facultades, el DAF y demás cosas. Entonces, ahí agarra y la política hace eso, me describe, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo la autorización de la política, si la política de seguridad es proteger los datos de la empresa y el encargado de esto es TI, entonces TI tiene que buscar los mecanismos necesarios para proteger, ¿no es cierto?, la seguridad de esos datos. Si va a ser los datos que corren en la red, si son los datos que va a estar dentro de un computador, entonces uno tiene que estar autorizado para hacer esa tarea, para no tener problemas, ¿no es cierto? Que esté designado como encargado de hacer esa tarea, es decir, legalmente autorizado. De la misma forma, para cuando a uno le asignan la tarea de cuidar, uno puede hacer la tarea de monitorizar. Entonces hay herramientas como los IDS que permiten, por ejemplo, que se pueda monitorear el comportamiento de la red, ¿no es cierto? Y en el caso de que haya algunos comportamientos anómalos, nos informen de esos comportamientos. También es necesario ver qué problemas de seguridad tenemos, ¿no? Es decir, ver los problemas de vulnerabilidad. La vulnerabilidad, habíamos dicho de que son aquellas acciones que generalmente nosotros podemos resolverlas. Es decir, tenemos mi antivirus desactualizado. Es una vulnerabilidad porque no va a detectar los virus nuevos. Tengo mi base de datos con la versión 2018. ¿No? Estamos 2021, entonces está desactualizado, puede tener problemas de seguridad. Entonces van a haber muchas cosas de ese tipo, ¿ya? Que lo que va a permitir es tener problemas. Y si yo soy proactivo, entonces lo que voy a hacer es ver qué problemas yo tengo. Entonces busco las herramientas necesarias, hago la revisión de mis equipos de toda la red, ¿no? Para encontrar en qué soy débil y arreglar esos problemas, ¿no? Porque este de escanear de vulnerabilidad lo va a hacer también el atacante. Entonces yo puedo prever hacer la misma práctica, pero obviamente lo que yo voy a hacer es asegurar, ¿no es cierto? Y lo que el atacante va a hacer es aprovecharse en ese sentido. Y bueno, y administrar los recursos, ¿no? Todo cuesta dinero, digamos, ¿no? Ampliar un ancho de banda, comprar licencias, comprar un firewall, tener un equipo para monitoreo continuo, un IDS y cosas por el estilo. Entonces, todo tiene un precio. Entonces, la administración, ¿no? es importante para esa parte, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo los modos de ataques que hay. Lo vamos a dividir en 8 diapositivas y los más conocidos. ¿Listo? Lo que ustedes han hecho en clase son los sniffing. ¿Qué es el sniffing? Consiste en escuchar los datos que atraviesan en la red sin interferir con la conexión a la que corresponde, principalmente para obtener password o información confidencial. El sniffer es, ustedes han usado Wireshark, ¿no es cierto? Entonces, Wireshark es un sniffer, ¿ya? Que me permite ver el tráfico sin interferir, ¿no? ¿Y cómo protejo este tipo de sniffing o de snifeo, que de espía, ¿no? La protección es el mecanismo de autenticación, encriptación o una red conmutada. Dependiendo, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de red que se tiene, por ejemplo, en redes que funcionan con switch, se tiene conmutación y se dirige directamente, ¿no es cierto? Los datos no se distribuyen en toda la red, sino que esa sería una de las soluciones. Pero los switch se lo puede bombardear con direcciones MAC y se transforman en hub. Es decir, al switch lo bombardeamos, le llenamos su memoria y él no va a saber dónde destinar la información y se transforma en un hub.
Y a partir de ese momento, como se transforma de un hub, distribuye toda la información por todos los puertos, ¿no? Queda inhabilitado, ¿no? Ese es el problema de los switches. ¿Ya? Pero podemos usar autenticación, es decir, aquellos que no estén autenticados en la red no van a poder ver, ¿no es cierto? O ni ingresar, ¿no es cierto?, a la LAN. Puede ser una alternativa. Lo otro es utilizar encriptación en mi comunicación. Tampoco van a poder hacer, no van a poder ver, digamos, ¿no? Pero van a ver basura, van a poder ver cosas que no se reconocen. Entonces, segunda forma, por ejemplo, el barrido de puerto, que es en realidad es un, ¿cómo se llama? Es un scan. Me permite detectar, por ejemplo, los puertos abiertos. Generalmente, por ejemplo, aquí decíamos que un ejemplo de sniffing es Wireshark. Es uno de los tantos que hay para hacer escaneo de puertos. Uno de las herramientas que se utiliza es, por ejemplo, el Nmap, ¿no? Entonces, con Nmap yo puedo escanear y ver qué puertos están abiertos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer ante eso? Hay herramientas, firewalls, por ejemplo, que me permiten detectar si alguien está espiando mis puertos, ¿no? Entonces, él detecta de que alguien está espiando mi puerto, está queriendo ingresar por un puerto, entonces me alerta, ¿no? Hay antivirus y firewalls, antivirus con firewall integrados que permiten ese tipo de ayuda, ¿no? Y estos antivirus se pueden integrar inclusive de tal manera de que pueda ser pues informado en una central de la información que está pasando. Este ejemplo yo les digo de Kaspersky, por ejemplo. Kaspersky permite hacer eso, ¿no? Informa silenciosamente o informa al equipo, depende de la configuración, y reporta a la central, ¿no? Que es donde se centraliza todas las alertas, y yo puedo saber si alguien está queriendo espiar un puerto. Obviamente estamos hablando de un Internet Security que estamos hablando, ¿no? Que permite ver el comportamiento del firewall de cada equipo. Entonces podemos filtrar los puertos, ¿no? Estamos hablando de firewall cuando hablamos de filtrado de puertos. Tener logs de los intentos o tener alarmas. En cualquier caso, cualquiera de ellos puede ser de utilidad. Otro problema es que algunos, los bugs de fragmentación de paquetes, algunos equipos de comunicación pueden tener problemas, ¿no? A nivel software generalmente es, ¿no? Que pueden cambiar la longitud de paquete a longitudes que no soportan. Entonces, como no sabe qué hacer con ese tipo de tamaño de fragmento, en realidad, o el software empieza a comportarse anómalamente o puede producir una denegación en el mismo mecanismo de reenvío. Entonces, puede haber, ¿no? Por hacer fragmentos grandes o puede haber por hacer fragmentos pequeños, ¿ya? Entonces, puede haber problemas de ese tipo. Un ejemplo clásico es el pin de la muerte, le llaman, ¿no? Es un paquete que se envía de un tamaño anómalo que realiza de que su interfaz de red quede inhabilitada, ¿no? Esa es una forma de que yo inhabilito un computador y yo puedo conectarme en la IP que tiene ese computador. Entonces, de esa forma más o menos, ¿ya? Entonces, ¿cómo protejo para esto? Fíjense que en la parte de los routers podemos limitar el tráfico. Podemos actualizar en realidad en la parte de los hosts, podemos actualizar el sistema operativo para evitar este tipo de comportamiento anómalo porque es a nivel software, ¿no?
Entonces se puede parchar, ¿no? Se puede parchar el sistema operativo. Otros problemas son los problemas relacionados con lo que son los programas que tenemos instalados en las computadoras, ¿no? La mayoría viene con problemas de seguridad. Denme permiso, por favor, se está acabando el espacio de mi disco. Dame un momento, si no, no voy a poder seguir grabando. ¿Dónde está? Desde aquí. Denme permiso un momento, es que están aquí todas las clases, pero ya no las utilizo. Ya están en la nube. Siempre grabo lo que estamos haciendo. Ok, ya. Entonces, es bueno actualizar o siempre tener actualizado el software, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros usamos FileZilla tiene, es un programa que se comunica mediante FTP, ¿no? FileZilla. Pero FileZilla tiene su contraparte, que es la parte del servidor, que es el software. Pero cuando tú no actualizas, se han encontrado varios problemas en FileZilla que se podían entrar mediante este software, ¿no? Para poder obtener un nivel de acceso dentro del computador. Y generalmente es por el tipo de programación que tenía, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es hacerle un esfuerzo al programa donde se provoque un buffer overflow, le dicen, ¿no? Es un desbordamiento que sucede en la memoria del servidor, pero que este desbordamiento, cuando termina el desbordamiento, el programa genera un usuario o una salida con privilegios más altos. Entonces, hacen un buffer overflow y cuando el programa termina, sale al sistema operativo, a la consola, le arroja una consola por el buffer overflow y a partir de esa consola, yo puedo estar en esa consola con un nivel root, ¿no? Si es en un Linux, digamos. Si es en un Windows, con un nivel admin, digamos. Entonces, se puede hacer, y hay varios programas que tienen problemas de desbordamiento de memoria, ¿no? Entonces, se conocen el comportamiento de estos programas y generalmente hay gente que construye los pasos para aprovechar, es decir, construye un exploit. Un exploit es para decir, primero ponga el usuario, luego autentíquese, luego mándele 1 giga de información. No va a poder aguantar 1 giga, va a desbordar, va a generar un escritorio remoto y ahí se va a conectar. Entonces, el exploit es los procedimientos, más o menos, ¿no? Entonces, se puede aprovechar de un software que haga una tarea específica, ¿no? Que sea un software conocido, ¿no? Y se puede explotar esa vulnerabilidad mediante un procedimiento. Bueno, el ataque, los hackers se hacen una copia del software a explotar y lo someten a una batería de pruebas para detectar alguna debilidad y puedan aprovecharla, ¿no? Eso es como verifican la vulnerabilidad. La protección generalmente es actualizar el software, ¿no? O descargar los parches si fuera un sistema operativo. Por ejemplo, en los Windows generalmente todo el periodo dan parches, igual que Linux, periódicamente están liberando y actualizando el comportamiento más seguro de sus programas. El desbordamiento de pila, bueno, ya había dicho, el desbordamiento de pila es una forma de alguna manera, obtener un acceso no permitido. Y generalmente puede suceder en programas que han sido construidos en C y las funciones generalmente conocidas son strcpy, strcat, get, ¿no?
que son los que son potencialmente vulnerables. Es decir, si hay un programa que de alguna forma usted sepa que usa estas funciones de C, puede tener problemas de desbordamiento de memoria. Otros son la parte del caballo de Troya. ¿Qué es un caballo de Troya? Es un programa que se carga en el sistema, que puede estar disfrazado de otro. Generalmente puede usted instalarlo, ¿no es cierto?, para que realice una tarea, pero sin embargo puede tener un código, ¿no?, que tenga otro comportamiento. Es decir, ¿cómo hacen el caballo de Troya? El atacante, por ejemplo, sabotea algún paquete de instalación, es decir, se imaginan el FIFA 2021, lo compra el atacante, lo revisa, modifica, ¿no?, modifica el comportamiento e inclusive puede agregar código si así tiene la habilidad. Entonces, cosa que cuando yo instalo, ¿no es cierto?, mi FIFA 2021 descargada de internet, seguramente no voy a notar nada anómalo. El detalle es que llegado el momento, hay un código mediante el cual pueden acceder a mi computadora, mediante el cual mi computadora puede ser una máquina zombie porque pudiese ser administrada remotamente. Entonces, esa es la peligrosidad de un caballo de Troya. ¿Cómo se protege? Hay que hacerle revisiones periódicas, ¿no es cierto?, del programa que tiene, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta de que los programas estén de alguna forma verificados. Hay programas que me permiten detectar, por ejemplo, tras que instalo un programa original, puedo sacar una copia de todo lo que instalé, y si algo se modifica en el transcurso, él puede alertarme de la modificación de un programa ejecutable o de algún programa de los que yo quiera proteger. Entonces, podemos usar, por ejemplo, la aplicación Tripwire. También permite hacer eso. Entonces, yo puedo agarrar esta aplicación, me permite, por ejemplo, detectar los cambios en los archivos de mi sistema operativo, de tal forma de que cuando modifique un archivo sin mi autorización, esta herramienta me puede dar una alerta de lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, podemos trabajar con ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, me permitiría hacer muchas cosas. Después, ¿qué más? Los ataques dirigidos por datos. Estos ataques tienen lugar en modo diferido sin la participación activa por el atacante en el momento en que se producen. El atacante se limita a hacer llegar a la víctima que al ser interceptado en ocasiones sirve para la visualización típica, por ejemplo, de las ventanas. Por ejemplo, un virus a través de un correo electrónico puede ejecutar un código, ¿no? Un código no permitido. Es decir, no, yo puedo enviar información y que esta información ya tenga problemas de seguridad. Es decir, que este archivo, ya sea imagen, sea un PDF o sea un video, pueda lanzar un código JavaScript,
de tal manera de que, ¿no?, me pueda generar una puerta trasera, ¿no? Es decir, abrir un puerto para que alguien pueda entrar, ¿no? Bueno, generalmente eso es lo que se hace, ¿no? Es decir, se manda un dato, ¿no? Mira tu foto de hace 3 años, ¿no? O mira la foto de tu corteja, o mira, este es el tráiler de tal película. Entonces, y uno agarra, lo descarga y lo ve, ¿no? Y no sabe que dentro de esa imagen, ese PDF o ese video puede haber código comprometedor. ¿Ya? Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Si usted va a enviar información por correo electrónico, envíe con certificado digital, es decir, envíelo firmado para evitar este tipo de problemas. Y si alguien le envía una foto, una imagen o un video que no es usted ni de su círculo de confianza ni de la empresa, usted no tiene por qué abrirlo porque va a estar arriesgando la seguridad, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que haber una política que, no, si esta persona ya lo abre, obviamente va a tener un problema de seguridad y un problema en su comportamiento. El detalle es que hay virus tan nuevos que por más que yo tenga un buen antivirus, no lo va a detectar. Es decir, el virus puede ser tan nuevo que hoy día se creó el virus y dentro de 15 días lo van a detectar. El creador del virus tiene 15 días para infectar lo que quiera, ¿no? Entonces, no, hay veces uno se confía en el antivirus como protección. Sin embargo, el antivirus ya es una base de datos luego de que han pasado muchos ataques, ¿no es cierto? La vacuna viene después de que ha pasado muchas cosas, digamos, ¿no? Entonces, igual el antivirus funciona de esa manera. Entonces, va a haber un periodo de ataque muy fuerte que usted puede estar comprometido. Entonces, lo que hay que hacer es, si a usted le llega información vía correo, datos que no está certificado, no lo lea, recomiende, instruya, publique, ¿no?, de que no deben de leer información de ese tipo para no comprometer la seguridad de la institución. Denegación de servicio. Bueno, estos ataques lo que buscan es incapacitar al servidor, ¿no es cierto?, para que los usuarios puedan ingresar, ¿no? Hay diferentes formas de inhabilitar a un servidor. Se pueden hacer ataques al saludo del protocolo, por ejemplo, el handshake. Se lo puede agarrar y dejarlo mucho tiempo con un saludo abierto, y eso consume recursos, consume memoria, y cuando el computador llega al máximo de memoria, el software puede quedar inhabilitado, ¿no? Entonces hay diferentes formas de ataque, de negación de servicio, ¿ya? Hay diferentes técnicas, ¿ya? Entonces la idea básica es que lo van a inundar de consultas o de consultas anómalas para que de alguna forma, por ejemplo, la conexión puede quedar, cuando una conexión no se completa, la conexión queda, como le llaman, medio abierta. ¿Qué quiere decir? Que está consumiendo memoria. Y si hacen 1 millón de consultas que consuman memoria, entonces, ¿no?, imaginemos que cuánto consume no sé, 5K, 4K, una sesión, digamos, ¿no? Entonces esos 4K van a estar ocupados, multiplique por 1 millón o 2 millones de solicitudes en ese momento, y se va a dar cuenta que su memoria RAM se va a ir rapidísimo, ¿ya? Entonces, lo que se puede hacer es, para evitar este tipo de denegación de servicios, una forma de protección, se puede aumentar el límite de conexiones. Es decir, si yo tenía para 100 conexiones, voy a poner 200. Puedo habilitar el mecanismo si una sesión quedó medio abierta por un cierto tiempo, es decir, no sé, unos 30 segundos, cerrarlas automáticamente. Pero lo podemos hacer eso desde el firewall o desde otras herramientas, ¿no? Entonces, si no hay actividad, crean un socket y en ese socket no hay tráfico,
Entonces yo puedo cortar el socket. Bueno, y hay diferentes formas de hacer, ¿no? Generalmente lo que se hace es actualizar el sistema, el software que utilice el puerto, si es un servidor web, si es un servidor de correo, si es un servidor DNS, cualquiera de los servidores, los que brindan servicio, puede tener un problema de denegación de servicio. ¿Listo? Y para eso generalmente lo que podemos hacer es, uno, actualizar periódicamente el software que manejan estos servicios, y dos, tener algún mecanismo enlazado con el firewall para cuando hayan consultas, por ejemplo, desde una IP, si hay 1.000.000 de consultas, eso es algo anómalo. Si desde una IP intentan ingresar 3 veces, 3 intentos, se lo puede bloquear la IP. Entonces, hay varias formas en que podemos resolver este problema. Pero generalmente es el poder darle un tiempo para que las sesiones se puedan cerrar automáticamente y tener actualizado la versión de software que se use para servidor o para manejar un puerto específico. Otro mecanismo es la ingeniería social. Estos son los ataques remotos en donde las personas se hacen pasar por otras personas, ¿no es cierto? Aprovechando la buena voluntad de los usuarios o la inexperiencia, pueden sacar información, ¿listo? De tal forma de que se aprovechen de ese conocimiento. Entonces, hay diferentes formas de ingeniería social. El más común es el de la llamada telefónica, que se hace pasar por un superior y piden los usuarios contraseña. Pero este mismo problema de ingeniería social puede enviarse en un correo electrónico indicando que es el administrador del sistema y que requieren su usuario contraseña, o que cambie su usuario contraseña y le colocan ahí una dirección para que haga, ¿no? Y en realidad le están haciendo ahí un phishing, ¿no? Le están mandando a una página que no es la página, usted introduce su usuario y contraseña y ahí el usuario lo obtiene, se lo devuelve a la página original y bueno, ya perdió la contraseña. Entonces, para ingeniería social, la protección, educar a los usuarios acerca de qué tareas no deben realizar jamás y qué información no deben suministrar a nadie, ¿no? O, por ejemplo, la otra recomendación es que cuando uno no tiene certeza con quién está interactuando, usted tiene que llamar a esa institución. Si desde afuera llaman y se hacen pasar, como le decía, por la policía, usted no tiene certeza si es la policía, si es una llamada, ¿no? O si es un correo que está llegando de la policía. Usted lo que tiene que hacer es llamar a la policía y preguntar, ¿ustedes enviaron un correo? ¿Ustedes están haciendo esta campaña? Es decir, uno tiene que llamar para contrarrestar, es decir, da fe de la autenticidad de la solicitud. Ya, entonces, esto es con capacitación al usuario. Cuando le llega una solicitud algo extraña, ¿no? Informar al administrador o al superior, o verificar y validar de que ese correo o esa llamada es auténtica. Acceso físico. Bueno, esto ya le habíamos dicho, ¿no? Si hay acceso físico, los problemas lógicos son serios. Acceso físico a los recursos del sistema, pudiendo entrar en consola, adquirir información escrita, etc. Protección, políticas de seguridad, ¿no? Dejar servidores bajo llave y guardia, tal como se vigila alguna cosa de valor, ¿no? Entonces, esa es la solución. Encontrando password. Entonces, la mala elección, vimos ya sobre password, la mala elección de password es más fácil poder encontrarnos. Vimos que por fuerza bruta puede llevarnos unos minutos cuando el universo de símbolos es más pequeño. Ya, entonces se puede hacer diccionario de datos o se puede trabajar por fuerza bruta de tal forma de que
podemos obtener la contraseña del acceso de una cuenta, ¿no?, en un tiempo predeterminado. Es decir, todo se puede encontrar, solamente necesitamos tiempo. A ver, ejemplo, dice, muchos administradores utilizan el password administrador al usuario admin, digamos, ¿no? Es mala idea, digamos, ¿no? Porque es lo primero que va a buscar, ¿no?, un hacker. La solución para evitar problemas de password, ya hemos visto un tema sobre contraseñas, entonces es tener una política de seguridad, ¿no? Definir de cuántos caracteres va a ser la contraseña, ¿no? El universo de los caracteres, cada qué tiempo se van a cambiar esas contraseñas. Entonces, si yo tengo una política bien clara de contraseñas, no tendría problema. Spoofing, ¿no? Es un mecanismo al cual yo me puedo hacer pasar por otro, ¿no? Esto se puede trabajar en varios niveles, ¿no? Igual los ataques pueden ir a nivel físico, como es la parte del ARP spoofing, ¿no? Reemplazar una Mac. A ver, ustedes que son de redes, ¿se puede reemplazar una Mac? ¿Sí o no? ¿Se puede reemplazar una Mac? Sí se puede, y se puede cambiar la Mac, o en teoría también se puede cambiar la Mac del paquete, es decir, yo envío un paquete con una Mac diferente a la de mi máquina. Ya, pero ¿acaso el ingeniero González no nos dijo que las Mac no se pueden modificar? Hay ciertas herramientas que se utilizan para, o bueno, yo tengo entendido que también, claro, no se puede modificar, pero hay herramientas que usan los atacantes donde sí cambian la Mac, es decir, se hacen pasar como una Mac de la empresa ellos, y luego una vez dentro ya, es decir, lo que pasa es que cambia en sus tablas y ya no toma como que a la Mac que está dentro de la empresa como la Mac original, sino que como existe este proceso de que se actualicen constantemente, empieza a tomar a la Mac del intruso como si fuese la de la empresa y así. No me acuerdo si es para ataques de hombres en el medio o para ataques de DOS, donde empiezan a crear ya también las dichosas máquinas zombies. Sí, hay diferentes tipos, gracias, Giselle. Hay diferentes tipos de ataques, ¿no es cierto? Pero sí, lo que pasa es que si bien las Mac no se pueden cambiar en el dispositivo físico, todos los sistemas operativos, cuando cargan, o los sistemas de los routers, cuando cargan, lo que en realidad lo cargan en un archivo. Es decir, leen la dirección física, lo colocan en un archivo y a partir de ese momento ya es vulnerable. Es decir, todos los software que sacan una copia y lo guardan en un archivo ya son vulnerables. Es decir, todos los sistemas operativos son vulnerables, porque los sistemas operativos lo que hacen es consultar al hardware, obtienen la dirección física a Mac y para no volver a consultar al hardware, porque es un poco lento, lo guardan en un archivo. Pero si yo sé, ¿no es cierto?, dónde está ese archivo, yo puedo ir y modificarlo directamente. ¿Qué es lo que hacen los atacantes, no es cierto? Es decir, los atacantes primero espían el tráfico ARP. Una vez que yo tengo, ¿no?, todas las Mac del tráfico ARP, yo puedo agarrar y, bueno, hacer primero un ataque de negación de servicio con otra Mac, y luego de que esa Mac está deshabilitada o la máquina está deshabilitada por el bombardeo que hago, puedo agarrar y poner la propia Mac, ¿no? Generalmente yo tengo que inhabilitar, ¿no es cierto?, a ese equipo por alguna técnica de ataque, ¿ya? Entonces, el atacante falsifica paquetes ARP indicando, ¿no es cierto?, su Mac, ¿ya? Una vez que ha sido deshabilitada, ¿no?
Entonces ellos van a tratar de asociar eso en los switch o en los hubs, ¿no? Pero en realidad no son quien dicen ser, ¿no? Entonces yo puedo hacer ese cambio, es decir, suplantar, ¿no?, una dirección de ese tipo o inhabilitar, ¿no? Lo mismo se puede llevar a nivel IP, ¿ya? El atacante debe estar en la misma red LAN que el suplantado y modifica su IP en combinación con ARP spoofing, ¿no? Primero esnifea todo el tráfico, como les decía, esnifean, hacen primero este ataque, que es la denegación del equipo, y luego de que este ataque ha salido correctamente, ¿no?, yo uso esa MAC y además puedo usar la IP que estaba casada con esa MAC. Y los equipos, por ejemplo, los switch y todo eso que verifican vía MAC, entonces van a pensar que yo soy auténtico, porque hay muchos de los equipos que verifican mi MAC y verifican mi IP por seguridad, pero en realidad yo no soy ni esa MAC, peor ese IP, digamos, soy un atacante. Entonces, hay mecanismos de seguridad que pueden ser violentados sencillamente, como ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Yo inhabilito el equipo, me asigno el MAC y la IP y a partir de ese momento yo puedo actuar como si fuera una máquina auténtica de la red. DNS spoofing. Bueno, igual, de la misma forma, lo que hace es tratar de deshabilitar o inhabilitar, ¿no es cierto? O pueden atacar a un DNS. El DNS, una vez atacado, puede redireccionar a una máquina del atacante y cualquier consulta que hagan a la máquina del atacante, el atacante les puede mentir. Como es un DNS que ya está comprometido, si yo puedo entrar, por ejemplo, a un banco, puede ser, digamos, él puede mandarme a otro IP en donde pueda tener la misma máscara del banco, pero no es el banco, ¿no? Entonces, porque el DNS ha sido atacado y ha sido reemplazado, ¿no? Lo mismo, este tipo de ataque DNS spoofing se puede hacer, por ejemplo, si en algún momento ustedes entraron a un sitio, colocaron su usuario y contraseña correcta y el sitio le dijo incorrecto, posiblemente le han hecho una técnica de DNS spoofing. Es decir, se fueron a un servidor que no era el servidor, puso su usuario y contraseña y le dice usuario incorrecto, y uno dice, pero si escribí bien, y luego vuelve a escribirlo correctamente e ingresa, ¿no? Entonces, en el primer intento ya le robaron su usuario y contraseña usando DNS spoofing. Ahora, obviamente a varios nos ha de haber pasado eso, pero como no somos personas muy importantes, lo tiene nuestro usuario y contraseña guardado por ahí. Cuando seamos importantes lo van a utilizar. Entonces, ¿cómo se puede uno proteger? Bueno, se puede buscar mecanismos de autenticación, se puede cifrar, se puede tener monitores, ¿no es cierto?, que me puedan detectar los cambios en los diferentes niveles, de tal manera que uno puede detectar cuando hay un ataque, ¿no es cierto? La idea básica es que uno detecte que están atacando a otra máquina antes de que caiga la máquina, ¿no es cierto? Porque si yo veo el tráfico de mi red y veo que hay un tráfico anómalo, ARP, entonces, ¿quién va a inundar, digamos, una red con tráfico ARP? Generalmente el tráfico ARP es el mínimo, el básico. Ahora, si yo veo que ese tráfico que funciona al 1%, 2%, se sube a un 50, 60%, hay un ataque spoofing a nivel ARP, ¿no es cierto? O igual cuando hablamos de IP. Entonces, se puede buscar varios mecanismos para poder evitar esto. Lo mejor es, ¿no es cierto?, que
que el switch pueda tener un comportamiento más eficiente para evitar este tipo de ataque. Bueno, hay confianza transitiva, le dicen. Muchas veces hemos visto en Linux o en Unix que, por ejemplo, tiene en configuración en donde yo le puedo dar acceso a los hosts y pongo la IP del host de confianza, y a los hosts que no quiero que ingresen pongo también su IP en otro archivo en Linux, y con eso ya tengo una transitividad, es decir, aquel que está dentro de mis archivos de configuración, no, muchas veces ni se le pide autenticar, sino que ingresan directamente. Es decir, muchas configuraciones en Unix tienen un archivo que se llama host, DNhost, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo puedo agarrar y colocar, digamos, la IP del host de confianza, y desde ese host pueden entrar directamente sin autenticarse. Ahora, obviamente esto de la confianza transitiva tiene un problema, ¿no es cierto? Porque como ya hemos visto, puede haber ADP spoofing, puede haber IP spoofing. Con IP spoofing esto ya no sirve, digamos, ¿no? Entonces, las configuraciones de confianza no deben hacerlas, ¿no? Generalmente todo usuario debe de autenticarse necesariamente, porque la IP, no sabemos si quien está con esa IP es quien dice ser. No lo sabemos. Entonces, muchas de las aplicaciones, por ejemplo, para evitar la conexión de autenticación RCH, RLogin, RPC, entonces, muchos de estos, para evitar la autenticación y para que ingresen directo al servidor, se ponen de confianza las IP, y es ahí cuando es el problema. Por ejemplo, el ataque, cualquier atacante que tome el control de una máquina o suplante la IP, podrá conectarse a otra máquina gracias a la confianza entre hosts o entre usuarios sin necesidad de autenticación. No, ese sería el problema. Entonces, se recomienda no usar este tipo de técnica, ¿no? La protección. Bueno, podemos proteger encriptando el protocolo y exigir siempre una autenticación, ¿no? Lo mejor es pedir autenticación, ¿no? Y siempre evitar este tipo de comportamiento de redes de confianza. El jibjacking es una técnica avanzada en la que se puede robar una conexión después de que el usuario ha pasado el handshake. Entonces, una vez que ha pasado el handshake, se puede robar una sesión, de tal manera que uno queda con el acceso remoto, ¿no es cierto? De tal manera de que yo puedo hacer las opciones, por ejemplo, o los accesos o los permisos que el usuario tenga en esa conexión. Entonces, generalmente, para esto tiene que haber alguien que esté iniciando la red, alguien que conozca la red, alguien que sepa de qué IP viene, a qué IP van, ¿no es cierto? Porque tienen que hacer una tarea avanzada, como le digo. Para empezar, tienen que inhabilitar al usuario luego de hacer un handshake, digamos. No es sencillo, pero se puede hacer, ¿no? Entonces, una vez que inhabilitamos la otra máquina, asumimos esta IP, y la otra máquina, como ya hemos hecho la autenticación del saludo, entonces no hay problema, puedo abrir la conexión y continuar, ¿no es cierto?, con las solicitudes que tenga que hacer. Entonces, el ataque en un momento determinado, el intruso se adelanta a la respuesta en la conexión TCP, ¿no?, porque está snifeando, obviamente, y puede seguir la secuencia que estaba iniciada sin entorpecer la conexión. Otra forma es inutilizar al cliente, como les decía, ¿no?
La protección se recomienda, fíjense, sigue encriptación, ¿no? Casi en todos los problemas de seguridad nos pide encriptación o uso de una red conmutada. Enrutamiento fuente, dice, los paquetes IP admiten opcionalmente el enrutamiento fuente, con el que la persona inicia la conexión TCP, puede especificar una ruta explícita hacia él. La máquina destino debe usar la inversa de esa ruta como ruta de retorno. Tenga o no el sentido, lo que significa que un atacante puede hacerse pasar mediante spoofing por cualquier máquina en la que el destino confíe, obligando a que la ruta hacia la máquina real pase por el atacante. Entonces es una forma de ataque. Es decir, ¿qué es lo que voy a lograr? Es espiar el tráfico, ¿no? Se puede espiar el tráfico, ¿no? Mediante una técnica puedo suplantar, fíjense que puedo suplantar equipos de comunicación, ¿no? Se puede suplantar hosts, equipos de comunicación, servidores, ¿no? Entonces se puede hacer spoofing de todo eso. La protección, dado que el enrutamiento fuente es raramente usado, la forma más fácil de defenderse contra esto es deshabilitar la opción de ruta. Entonces, no usar este tipo de enrutamiento. Y CMP Redirect. Con la opción Redirect, alguien puede alterar la ruta a un destino para que las conexiones en las que esté interesado pasen por el atacante, de forma que pueda intervenirla. Los mensajes redirect deben obedecerlos solo los hosts, no los routers, y solo cuando estos provengan de router de una red directamente conectada. Bueno, igual, fíjense que en este caso, igual la idea básica es poder redireccionar el tráfico para iniciar el tráfico y para ver qué es lo que corre por él. Entonces, una de las soluciones puede ser filtrado de paquete y la siguiente solución es encriptar la información que viaja, ¿no es cierto?, por el paquete. Entonces, muchos de estos ataques quedan deshabilitados cuando usamos cifrado del protocolo, ¿no? En el nivel que estemos no van a poder ver porque la información está siendo cifrada. También pueden haber modificación de los protocolos de ruteo, ¿no? Que igual van a permitir de que los paquetes vayan por rutas del atacante, ¿no? Igual lo que se pretende aquí es, por ejemplo, es el uso de encriptación, porque la idea básica es que ellos quieren ver qué es lo que va por la red. Si la información está encriptada, no hay forma de que ellos puedan ver, no pueden redirigirlo el tráfico a donde quieran, no van a poder ver. Fíjense que en la mayoría de este tipo de ataques es que redireccionan para un equipo que está preparado para esnifiar y guardar la información que están esnifiando, ¿no? Que están espiando. De tal forma que si la información está cifrada, van a ver la información, no la van a entender y por más que la guarden no sirve de nada. Bueno, esos son los tipos de ataques que generalmente hemos visto. Si hacemos un resumen en este momento, fíjense que podemos llegar a lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, la parte el ataque que va a haber entre punto y punto, que es lo que se quiere, ¿no? Ver qué es lo que hay. Puede haber un ataque a una red NAN, una red LAN, en una red como Internet punto a punto, en una red locales NAN, pero puede haber otro tipo de red que esté relacionado con extranets,
Entonces, en cualquiera de esos casos van a tratar de generar ataques a este tipo de red. Bueno, vamos a ver la parte de criptografía y la privacidad de las comunicaciones. Entonces, como ya hemos visto que el objetivo de la mayoría de los ataques es ver el contenido, modificar el contenido, ¿no? En casi ninguno de los casos es eliminarlo, si ustedes han visto en los ataques, es ver, ¿no? O modificar, ¿no? Entonces, si de alguna forma logramos que el protocolo que se encarga de llevar y traer los paquetes pueda ser más seguro, es decir, que no lleve solamente la data en texto claro, sino que lleve la data con un mecanismo cifrado, entonces seguramente todos los otros ataques que hemos visto van a ser invalidados, ¿cierto? Entonces, una de las formas en que yo puedo evitar estos problemas es usar el protocolo IPsec, ¿no es cierto? Es decir, es una modificación al protocolo normal, pero que permite cifrar. Esto quiere decir que para que haya comunicación de IPsec entre dos o más hosts, estos tienen que hablar el mismo protocolo. Es decir, tenemos que aumentar, ¿no es cierto?, la configuración necesaria para este mecanismo. ¿Listo? Que IPsec se va a encargar o puede dialogar entre computadoras para ver qué protocolo es el que va a cifrar para el envío y recepción de los paquetes. Si es a nivel de red, ¿no? Si es a nivel de programación y software, puedo usar otras librerías. Por ejemplo, podemos usar SSL, TLS para cifrar, ¿no? Fíjense que esto me permite cifrar y autenticar. Si vamos a usar otro tipo de programas o de aplicación remota, por ejemplo, el SSH Socket, ¿no es cierto? Igual, ¿no es cierto? Deberíamos poder usar cifrados o algún mecanismo de autenticación. Entonces, si en cada uno de estos niveles, ¿no?, yo genero mecanismos seguros, todos los anteriores ataques que hemos visto no van a ser útiles, porque el objetivo de los ataques, fíjense, 1, es ver la información. 2, modificarla. Y en el peor de los casos es eliminarla o que no tengan acceso a esa información. Si nosotros lo hacemos con mecanismos seguros o con criptografía, todas esos tipos de ataques, ¿no?, en su mayoría van a quedar inhabilitados, como les decía. Entonces, se pueden hacer distintas formas. Si usted no quiere modificar, por ejemplo, la configuración de TCP/IP, usted lo que tiene que hacer es agarrar y usar otras técnicas que puedan ir sobre el protocolo IP. Un momento, por favor. Entonces, si mi red de alguna forma no me permite de que yo pudiese modificar, ¿no es cierto?, el comportamiento de IP, entonces tendría que buscar las formas que sobre IP pueda correr algo, digamos, ¿no es cierto?, que me permite cifrar la información, ¿no? Entonces ahí puedo utilizar lo que son los túneles, ¿no?, y de esa forma enviar los datos cifrados. Entonces tengo, la primera forma sería modificar el comportamiento de IP. La segunda forma sería usar túneles para enviar sobre ese túnel cifrado toda la información que sea necesaria. Entonces, generalmente, ¿no?, se puede hacer este tipo de protección. Imagínense que aquí estamos manejando el protocolo TCP normal o IP, ¿ya?
Entonces, la información que vaya de un extremo a otro extremo está siendo transparente. Si va por una red de tipo, no sé, pública, van a poder ver los paquetes, pero si yo armo un túnel de un extremo de la red a otro extremo, esa información está yendo cifrada sin que modifique el comportamiento de la estructura TCP/IP de mi red. Entonces van a viajar por esa red los paquetes o la información de manera segura, de manera cifrada. Entonces, se pueden implementar en diferentes niveles, ¿no es cierto? Generalmente, la información puede implementarse con diferentes protocolos que me permiten enviar información de manera segura. Fíjense que genera, a ver, aquí vamos a tener, fíjense dónde trabaja IPsec. IPsec está entre las capas 3 y 4. En las capas superiores tenemos otros protocolos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer y dónde queremos proteger? ¿No? Podemos encriptar a nivel físico, a nivel transporte y red o a nivel de aplicación, ¿no? Entonces, bajo esos mecanismos. Entonces, para la parte de las VPNs están trabajando en la capa 7. Para la parte de SSL y TLS están en la capa 4, ¿no? Si bajamos un poco más, L2TP está en la capa 3, ¿no es cierto? Y bueno, y eso es lo que podemos tener. Y cualquiera de estas herramientas, entonces podríamos hacer dependiendo de qué es lo que queremos proteger y dependiendo de la compatibilidad que haya entre las redes. No se olviden que el modificar el comportamiento en un lado de la red significa que al otro lado y por donde pase tienen que entender el protocolo. Por eso es que IPsec es un poco más complicado porque si tendría que modificar el comportamiento de muchos hosts y no todos los, por ejemplo, en Internet, no todos en realidad no usan IPsec, ¿no? Usan IP porque es estándar, ¿no? Entonces usted tendría que armar su infraestructura paralela con IPsec para hacer lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, directamente IPsec sería para la infraestructura empresarial, porque yo tengo control de todo ello. Cualquier cosa que vaya por el Internet, uso, ¿no? SSL, SMIME o lo que sea. Entonces, hay varias tecnologías para implementar. Generalmente el más exitoso de estos, ¿no? Es IPsec, pero como les digo, ¿no? Lo que me permite un cifrado, que es algo importante para la comunicación vía IP, a diferencia de que estos no soportan, ¿no es cierto?, ese tipo de cifrado ninguno, solamente IPsec. El más rescatable de aquí sería IPsec, pero hay que configurar los hosts para que puedan hablar ese idioma. Bueno, las VPN ya dijimos, están sobre un nivel más alto. Generalmente es para usar infraestructura pública, ¿no? Para trabajar sobre Internet. Con toda seguridad puedo usar. Lo que alguien preguntó por ahí y el usar una red virtual, ¿cuál sería su desventaja? Si usted, a ver, si probamos si hablamos de velocidad, una red sin cifrado es mucho más alta, ¿no? Es mucho más veloz. Pero alguien puede espiarlo, pero alguien puede modificar. Una red
cifrada o con mecanismos de seguridad. La velocidad baja. ¿Por qué? Porque el cifrado es punto a punto entre las conexiones que haya. Entonces, el paquete se cifra en un extremo, se manda cifrado y se tiene que descifrar en el otro extremo. Y esa es la forma de funcionamiento. Por lo tanto, el rendimiento en una red cifrada en tiempos de respuesta es mucho más bajo que en una red normal. Bueno, las VPN son redes muy útiles, pues no muy fácil de armar, permite integrar mediante internet 2 sucursales, digamos, ¿no? Y en cada sucursal puede haber N y N computadoras, ¿no? Entonces la comunicación de cifrado es punto a punto, pero de un extremo va a ser punto multipunto y el otro va a ser punto multipunto, ¿no? Entonces, permite armar 2 pedazos de redes por internet para que se comunique. Bueno, esto es más o menos una conexión punto a punto, ¿no es cierto? Es decir, estoy conectando desde la casa a la empresa y lo que se va a hacer es la conexión sobre una red, se va a crear un túnel y la comunicación sobre ese túnel, no, sobre esa VPN, va a ir directo. Es decir, es una red sobre otra red. Eso es lo que me permite hacer una VPN. Entonces, no interesa por dónde yo pase. En realidad, yo voy a estar viendo la red institucional y la red institucional va a poder verme a mí como host único. Entonces, fíjense que ahí yo puedo conectarme a los equipos de la red empresarial siendo yo un equipo remoto de 1, póngale de 1 a N en este modelo. Y la forma de redirección, ¿no?, a cualquier equipo que esté dentro de la red. Bueno, la red que se crea puede estar encriptada, ¿no es cierto? Y hay una red interna que puede usar algún protocolo o algún mecanismo de cifrado. El túnel puede usar la técnica de cifrado que vea conveniente. Si tenemos, en este caso, dos, la central y la sucursal, entonces también podemos hacer una conexión mediante internet, mediante un túnel, ¿no es cierto? La información que se vaya a enviar, se va a enviar mediante un túnel. El túnel me garantiza la parte del cifrado y va a llegar de manera segura a la otra red, ¿no? La red empresarial o de la empresa central a la de la sucursal. Ambas se van a poder ver sin problema, pero la comunicación en este caso sería de N equipos a N equipos. Lo que vimos hace rato era una comunicación de 1 a N, ¿no? En cambio, este es de N a N. A ver, volvamos al anterior. Este es de 1, el cliente, a la red empresarial. Aquí están 2 pedazos de la red empresarial, la central y la sucursal y la central, que están transmitiendo información. Entonces, las VPN me permiten hacer ese tipo de blindaje para comunicación de 1 a N y comunicación de N a N. Entonces, me permite un nivel de seguridad, ¿no?, al usar infraestructuras públicas. Ahora, sobre IPsec, fíjense que está desarrollado
pero uno de sus problemas es que no todos los hosts en Internet manejan este protocolo. Por lo tanto, ese es un problema, ¿no es cierto? No vamos a poder ser productivos. Entonces, sigue este IP siendo el protocolo estándar, y para las modificaciones de modo seguro usamos IPsec, ¿no? Entonces, generalmente podríamos usar IPsec para un entorno empresarial corporativo seguro, ¿no? Porque me permita usar criptografía para ocultar datos. Entonces, ¿qué hace IPsec? IPsec lo que me va a permitir es encapsular el tráfico que se vaya a enviar de un lado a otro, ¿no? Se envían cabeceras, se envían los paquetes que tienen relación de un host con otro, ¿no? De tal forma de que la información que se envíe entre dos hosts está segura, ¿no? Entonces podemos configurar dos equipos para prueba en donde tienen IPsec. Primero, IP normal, podemos espiar, podemos poner un servicio en uno de los equipos y conectarnos. Entonces, Wireshark puede ver el tráfico. Luego, activamos el mecanismo de IPsec en un tercer equipo. Volvemos a activar Wireshark y Wireshark va a ver basura, va a ver la comunicación, pero no va a ver el contenido. Entonces, con eso IPsec me garantiza, ¿no?, la comunicación de esa forma. Entonces, los modos de funcionamiento que pudiese tener es, por ejemplo, la comunicación segura de punto extremo a extremo, de equipo a equipo. Requiere la implementación de IPsec en ambas computadoras. O puede usarse en modo túnel. Comunicación segura entre routers únicamente que se ejecutan en pasarelas de seguridad. Fíjense que aquí es lo que digo, que el equipamiento o los dispositivos que formen parte de mi red tienen que tener esta configuración, ¿listo? Tienen que tener IPsec necesariamente, si no, tampoco sirve, ¿no? Es decir, o puedo cifrar la comunicación entre mis equipos, que me permitiría hacer un túnel punto a punto y garantizar que ese tramo de comunicación es seguro. Y para que dos equipos se puedan comunicar, dos o más equipos, igual debemos de configurarlo, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, ya sea en modo transporte o modo túnel, el espía no va a poder hacer nada, ¿listo? Pero fíjense que en el caso de el modo transporte, lo que asegura es la comunicación host a host, cosa que está más garantizado, ¿no es cierto?, el modo transporte, que en el modo túnel va a haber la posibilidad de que se pueda espiar en un segmento o otro segmento del equipo. Entonces, habría que ver la posibilidad de que la seguridad en un extremo y el otro extremo habría que mejorarla. En el modo IPsec, modo transporte, se garantiza completamente porque ese es host a host. En el modo túnel solamente está de router a router, cosa que queda un segmento sin protección, ¿no? Como ven aquí, ¿no? Aquí hay un pedazo de que no sabemos qué hay. En cambio aquí es como es de host a host, todo el segmento está seguro. Bueno, entonces esa es la forma en que se cifran los datos, ¿no? Se agrega, se encripta, ¿ya?
En ambos casos, la información que iba antes sin cifrar, ahora va cifrado, más una cabecera que me indica, ¿no es cierto?, la secuenciación que tenga. Bueno, continuamos. SSH, ya muchos han usado SSH. SSH es un cliente remoto que permite la comunicación o la administración remota mediante la autenticación y el uso de llaves. Está cifrado a un nivel de tal forma de que también no puede ser espiado, ¿cierto? Entonces, SSH es un programa de administración remota cifrado. Entonces usa diferentes métodos de autenticación, como vimos en criptografía, ¿no? Utiliza RSA, ¿no? Y los protocolos que puedan charlar entre el cliente y el servidor. No se olviden que para usar SSH tiene que haber un servidor instalado y un cliente. El cliente puede tener ciertas librerías criptográficas y el servidor puede tener ciertas librerías criptográficas. En el saludo, ¿no es cierto?, que hay entre el servidor y el cliente, se define qué librería o qué algoritmo de criptografía o algoritmo criptográfico se va a utilizar, y a partir de ese momento lo que se hace, ellos charlan usando el mismo algoritmo. Muy bien, ¿hasta ahí alguna consulta? Bueno, eso es lo que hemos podido ver. Entonces, fíjense que para los ataques, la mayoría de los tipos de ataque, la solución está en la criptografía. Obviamente, la criptografía forma parte de la privacidad de la comunicación, usando diferentes herramientas. Las herramientas que hemos visto, ¿no?, son IPsec y VPN en algún caso, y en otros casos, por ejemplo, se puede usar otras herramientas que me permiten blindar la parte de la red LAN, ¿no? Esto que hemos visto, por ejemplo, puede ser la comunicación entre segmentos de red por una infraestructura pública, por internet, digamos, ¿no? Entonces, me garantiza esa comunicación. ¿Alguna consulta hasta ahí? Bueno, entonces, si no hay más consultas, hasta ahí vamos a quedar. Continuamos la siguiente semana. Ingeniero, buenas tardes. Gracias. Ingeniero, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Una consulta sobre la exposición Sí, diga. y defensa del análisis, sobre la defensa y exposición del análisis de riesgo. ¿Cuándo sería? Eso tiene fecha de presentación, Simón. Ya, Sí, lo sí, que vamos ingeniero. a hacer, lo interesante es que ustedes tienen una fecha de presentación, preséntenlo eso. Hay todavía algunas cosas pendientes, por ejemplo, hay la parte de exposición, ¿no es cierto? Yo voy a definir, ustedes presenten según el cronograma y luego las defensas, yo le voy a indicar una fecha de defensa para que puedan hacer las defensas también. Ya, está bien. Nosotros, mi grupo, hemos subido este documento, ingeniero, pero hemos tenido un problema con lo de la carta y tal vez por eso creo que no figuramos en el documento ahí en donde dice los grupos. Pasa que un compañero por motivo de... Ya, Simón, a ver, escúcheme. y podría revisarlo eso. Escúcheme, Simón, por eso son los Sí, grupos. Los grupos generalmente son de 3 personas. sí. Si uno se pone mal, los otros 2 le ayudan. Si 2 se ponen mal,
uno va a poder ayudar, pero no es posible de que 3 personas no puedan hacer un trabajo. ¿Listo? No, el Todos han trabajo está, presentado los ingeniero. trabajos, todos han entregado los trabajos. Si una persona tiene algunos problemas X, Y o Z, los otros 2 compañeros deberían de ir avanzando mientras el compañero resuelve sus problemas. ¿Listo? De esa forma, por eso se llama grupo. Si todos Sí, los 3 no trabajan en un lapso de 2 meses, ¿no es cierto? Entonces, en tal caso, yo tengo que darle permiso o extensión de tiempo a todos los alumnos de la materia. Y eso no es justo, digamos, ¿no? Entonces, tenemos fechas de presentación, por eso mandamos desde un principio un cronograma, que lo tienen ahí a mano, digamos, ¿no? Ustedes tienen que presentar, digamos, ¿no? Según ese cronograma. Entonces está creo clarito que ahí desde no. cuándo hasta cuándo, ¿no? La plataforma les ayuda, les guía, ¿no? Entonces, Sí, creo que no me estoy explicando bien, ingeniero. Pasa que el proyecto nosotros lo tenemos, está bien, ya lo hemos subido. El tema es la carta de solicitud firmada por el director de la unidad en donde estamos trabajando. El resto lo hemos subido. No hemos tenido tanto problema con el trabajo en sí, está sino claro, en no, eso es subirla. no se preocupen por eso. Ustedes tienen 2 cosas. La carta que envían el director. Sí, 1, la carta de aceptación 2. Pero eso va a sí, ser en el momento de la defensa. Ustedes ya supuestamente lo tienen el trabajo, lo han sí, subido el trabajo, lo van a subir. sí, ¿Ya? sí, sí. Entonces, puede ser que la carta de aceptación tarde un poco más que la carta de solicitud, no hay problema en eso, pero La que haya tenemos, la carta de la dirección de carrera, ¿no? la tenemos las dos, ingeniero. Nuestra preocupación era que nosotros no figuramos en el documento. Te puso los nombres y el tema de cada unidad donde estaban trabajando. Y de mi grupo no está. Esa es nuestra preocupación. En cuanto al trabajo, no hemos tenido tanto problema. No han entregado la carta, si no han entregado Eh, la carta, yo no sé qué están haciendo. Hemos entregado la carta a la unidad. Lo que no le hemos entregado es a usted la carta firmada por el director. La hemos entregado. No sé si Claro, ¿y me quién explico califica a Simón? bien. Sí, ingeniero. Por eso le digo, el tema fue Es la que usted carta. tiene que La enviarlo carta. a su profesor. Todos me han enviado la carta. Sí, sí, Todos me han sí. enviado la carta. Porque yo les pedí, lo primero que les pedí, armen su grupo, vayan a la dirección de carrera y soliciten la carta. Le dije, "No, eso me lo van a enviar", y todos me han enviado. Entonces yo sé con quiénes están trabajando. Ya. Ese es el tema, Lo ingeniero. que tienen que Nosotros hacer es tenemos la enviarme carta. esa carta para que yo sepa, porque yo no sé en realidad qué están haciendo. Y mientras yo no tenga un documento, ustedes no forman parte de mis grupos, digamos. Se la mandamos hace unos 3 días, ingeniero. El día sábado, para ser preciso. Y tal vez por eso no figuramos nosotros en el Mira, yo he documento que estado usted. revisando, no me ha llegado, no sé a dónde lo han enviado. Mm, Yo ya, les he entonces dado podríamos. un correo donde tienen que enviarlo, por favor. Si me envía otro correo, no lo reviso, ¿listo? Entonces, envía el correo donde han enviado todos sus compañeros Ya, ingeniero. y a ver, pues, ¿no? Se supone ya todos han entregado, ¿no? Ustedes están desfasados de eso, ¿no? Entonces tienen El, que, veamos a ver qué es lo que han hecho. O ya, si ingeniero. no, Muchas gracias. directo para el otro proyecto nomás. Se lo vamos a mandar, ingeniero. Con el proyecto no Ya, hemos muy tenido bien. problema. Es la Bueno, carta. Es la gracias, carta. jóvenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.